Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura. Deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud, y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. En este programa comparte conmigo nuestro comoderador y nuestro coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, decano, un placer. Jesús, continuamos con estos programas dedicados a el estado de la arquitectura a comienzos del siglo XXI, que por obligación y por deferencia tenemos que decir que está siguiendo más o menos lo que nos presenta en un libro, lo que se nos presenta en un libro editado por el arquitecto Bernard Tschumi y la arquitecta Irene Shen, y que lleva el mismo título, la situación de la arquitectura a comienzos del siglo XXI. Y estamos en este tema. De hecho, no sé si hoy sería el último o si todavía nos quedaría algún ensayo más que analizar sobre el tema de Form plus Influence. Y en el día de hoy nos toca una de las figuras más controversiales y más conocidas de la arquitectura contemporánea. Es un arquitecto que yo catalogaría, aunque ha pasado por distintas etapas, catalogaría de un deconstructivista, porque eso es lo que hace, juega con las formas, las desconstruye y nos da sorpresa siempre en términos de cuál es la expresión de sus volúmenes, mediante la aplicación de una volumetría y una materialidad que es poco alineada con lo esperado, con lo convencional. Y estamos hablando nada más y nada menos de Frank Gehry, uno de los arquitectos más reconocidos al momento y que tiene una gran obra. Frank Gehry nació en Toronto, Canadá, aunque practica en los Estados Unidos. Estudió, de hecho, en los Estados Unidos en la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Sur de California, y en la actualidad tiene 94 años, nació en 1929, curiosamente tiene la misma edad que tendría mi padre hoy día. De hecho, es mayor que lo que sería mi padre hoy día, que en paz descanse. Frank Gehry nace en febrero 28 del 1929 y continúa activo a sus 94 años. Entre sus obras, que yo creo que vamos a compartir más adelante, muchas de las imágenes que van a ayudar a aclarar el tema de hoy, que no quiero adelantarlo todavía, pues tiene ciertamente algunos proyectos que son impresionantes, como es el Museo de Guggenheim, el Guggenheim en Nueva York, el Concert Hall, Disney Concert Hall en Los Ángeles, y tiene obviamente la hermosa, que para mí es el que más me gusta, que es la hermosa concha acústica, el auditorio que diseña para el Millennium Park en Chicago. Además de muchísimas otras obras, ¿no? O sea, él tiene una vida y una práctica muy prolífica.
Y en el día de hoy vamos a estar hablando de un ensayo que él escribe para este libro que mencionamos anteriormente y que se llama Architecture and Intuition, Arquitectura y la Intuición. Y es casi que una invitación a dejar o a liberarse un poco de la parte más cerebral o más formal de al momento de hacer arquitectura y dejarse llevar un poco por la intuición. Cuando él escribe este artículo, él no contaba con estos otros grandes proyectos que cuenta hoy en día y que a mí me parece que han permitido pulir un poco esa, esa expresión arquitectónica que es toda bastante parecida, pero que para el momento en que él escribió el artículo no lo tenía, a mí me parece que no lo tenía tan dominado como llegó a tenerlo ya en estos proyectos que compartimos últimamente. Esto de la intuición para nosotros los académicos, sí, yo creo que hay espacio, siempre hay un gran espacio para la intuición y yo le llamo un poco las licencias poéticas en la arquitectura, aquello que no todo lo tienes que explicar, todo tiene que ser racional, eh, todo tiene que no todo en la arquitectura tiene que derivar de un enfoque funcional. Yo, yo creo que eso obviamente iría en en gran encuentro con el movimiento moderno, los funcionalistas y los racionalistas, pero ciertamente aún ellos había veces que se tomaban licencias poéticas. No creo que tan grandes como se las toma Frank Gehry, pero sí hay espacio un poco para la intuición, para liberarse, para despegarse un poco de la academia y de las normas y sencillamente hacer una obra o gestos de una obra simplemente por hacerlo. Y esto va muy bien a veces con la creación de imágenes Ujú. para los edificios y la creación de la memoria. Y ha mostrado ciertamente ser muy efectivo, particularmente en el Museo Guggenheim en Bilbao, donde eh, tanto se me parece un poco a lo que sucedió también con el Sydney Opera House, que son edificios que por su expresión formal, Ujú. atrevida y poco convencional, permiten crear memoria y de hecho han logrado colocar a ciudades en el mapa, como fue el caso de Bilbao, que era una ciudad que estaba en deterioro y que casi que que se le puede atribuir al Museo de Guggenheim, Ujú. diseñado por Frank Gehry, el haber traído a Bilbao a la atención de tantas y tantas personas en el mundo que organizaron incluso viajes exclusivamente para ver el edificio. Eso tiene un nombre en la arquitectura, eso se llama un menhir, ¿verdad? Y ha pasado en muchas ocasiones, pasó ciertamente con el Chrysler Building en Nueva York, este, eh, pasó con el Sydney Opera House, pasó con el Guggenheim y ha pasado en muchas ocasiones. No quiero traer el ejemplo de Brasilia porque pues Brasilia es nueva, completa, pero sí Ujú. tuve la oportunidad, por ejemplo, de estar hace poco en Ciudad de México y ir al Museo de Antropología de México con muy poco tiempo. Muy poco tiempo, contaba con muy poco tiempo y casi que no fui a ver las exposiciones, lo cual es un sacrilegio, eh, sino aquellos objetos que obviamente uno no puede obviar, pero sí fui a ver el edificio, ¿verdad? Porque eso es otro de los edificios que que ubica la ciudad
en tiempo y espacio. Pero sin más nada, tenemos este ensayo corto eh, que puede resultar un poco controversial para los, como dije yo, para los funcionalistas y los racionalistas, pero que me gustaría escuchar tu opinión y sabemos de quién estamos hablando, sabemos que estamos hablando de Frank Gehry, que no tiene problema con desafiar lo, lo, lo presente y lo establecido. Pero sin más nada, por favor, adelántate porque hoy sí que tomé una introducción larga. No te preocupes. Gracias de hecho, por la sugerencia de cubrir este brevísimo ensayo. Yo creo que eh, cae casi en la misma categoría que Kenneth Frampton en una versión bien cortísima de, de su idea. Sí. Creo que mientras más años uno tiene, más puntual es lo que debe decir, ¿no? Y no hay tanto de abarcar en ciertos oscurantismos intelectuales. Pero en el caso de Frank Gehry, me está muy peculiar porque él habla o intenta hablar de la idea de la intuición, pero él explícitamente nunca lo menciona. Él no dice, esto es la intuición en la arquitectura. Él dice, mira, esto es lo que yo he hecho para tratar de producir una idea original dentro de un contexto histórico particular, ¿no? Yo creo que él nace en una época peculiar que es 1929 y ya para esa época estaba la construcción de la Villa Savoie de Le Corbusier. O sea que hay unos ciertos statements que a mí me fascina cuando él dice, y si me das una oportunidad para presentar Sí. las imágenes aquí, dame un segundo, que creo que pueden dar una noción interesante. Que por cierto, si hay alguien opuesto a este asunto de la intuición y si hay algún proyecto opuesto a la intuición en la Villa Savoie de Le Corbusier y Le Corbusier en sí, ¿verdad? Pero Exactamente. Algo que me estuvo muy curioso es esta frase en la cual él inicia el breve ensayo. I was trained as a modernist. Fui entrenado como un modernista, ¿no? ujú, Y ahí es donde me hago una pregunta importante, ¿no? Porque él se ve a sí mismo como el producto de una época, ¿verdad? Del contexto que le rodea y no necesariamente de la profesión que está estudiando. Yo me pregunté, bueno, ¿por qué no se considera a sí mismo un arquitecto, ¿no? Claro, yo no diría que Frank Gehry es un escultor glorificado, pero ciertamente esta disonancia, ¿no? El producto de un Frank Gehry que nace nace en el 29, es decir, se cría en la presencia total de los preceptos del paradigma del estilo de la modernidad. Am, y tiene una respuesta totalmente opuesta, como bien mencionas, a las actitudes de cómo debería expresarse esta arquitectura. Porque si fuéramos a hacer algunas descripciones de Frank Gehry, él está mucho más interesado en cómo él puede utilizar su intuición en expresar digamos, un nuevo vocabulario, ¿no? O una idea que no necesariamente los modernos exploraban, que es la idea del movimiento, ¿no? Am, y otra cosa que a mí me fascinó es que él decía que cuando él entrenó como modernista, él estaba educado en una época post Escuela de Bellas Artes de París o Beaux-Arts Movement, ¿verdad? Que debemos recordar que, y lo hemos discutido en otros programas, era un movimiento que era altamente historicista, ¿no? Ciertamente era un movimiento donde establecía estándares de cuál debería ser la belleza o el estatus de la arquitectura, que yo creo que eso fue una de las razones por la cual dominó a nivel global, pero ciertamente estaban hipnotizados por el pasado, había una actitud bien historicista sobre cómo la arquitectura no tiene que inventarse, solamente tiene que reconfigurarse con las partes existentes del mundo clásico, ¿verdad? Las columnas y los frontones, ¿no? Que hay algo muy curioso porque hay un ejercicio que ellos hacían muchísimo que era poner una columna
frente a una luz y dibujar exactamente lo que ven. So que había una falta tal vez en el contexto de la Escuela de Bellas Artes de París sobre la invención de formas, ¿verdad? Que yo creo que la modernidad abre la puerta a eso, ¿verdad? O sea, si tenemos paradigmas o statements como forms for function, ¿verdad? Significa que la inquietud de la masa y de la superficie es una realidad del siglo XX que el mismo Frank Gehry tal vez no lo sabe teorizar, no lo sabe como que definir bien claramente en palabras, pero dice, bueno, ¿sabes qué? Tal vez debo aprovechar este momento para redefinir las bases de esta expresión de la arquitectura, que es esta idea o la noción del movimiento. Yo creo que uno de estos proyectos que son bien claros, a pesar de que hay otros, claro, es el Walt Disney Concert Hall, ¿verdad? Que yo creo que además, en adición al Guggenheim de Bilbao, también como que él hace un proyecto estrella en Estados Unidos, ¿no? Que hasta asegura otros trabajos, ¿no? Dentro de los Estados Unidos, ¿no? Que es la idea de cómo esta expresión volumétrica en su totalidad, ¿no? Con obviamente el material principal del acero, ¿no? El titanio. Titanio, le permite una cierta noción de cómo hacer físico esa experiencia del movimiento, ¿no? Que no solamente se expresa en el exterior, pero también en el interior. Que yo no sé, ¿tú tienes algunos pensamientos sobre esta obra? Porque yo tuve la oportunidad de visitarlo y para mí me fue mucho más fascinante el exterior que el interior. De hecho, hay cosas como el auditorio que son usos puntuales, ¿no? Que permiten una cierta libertad, pero hay como que una cierta, digamos, desconexión de esta necesidad de la arquitectura de una lectura continua del exterior al interior, ¿no? Que uno ve en la Villasagua, ¿no? Lo que ves afuera es lo que vas a ver adentro también. Pero aquí, yo no sé si es algo que nos empieza a definir mucho más esta separación de piel e interior, espacio interior, que el mismo Frank Gehry como que lo hace evidente, pero por alguna razón no se habla tanto. No sé si tienes algún pensamiento sobre Bueno, Walt. yo no he tenido la suerte que tú has tenido de visitar esta obra. Yo no he estado en la ciudad de Los Ángeles nunca. Una vez estuve de paso, pero fue una escala, no salí del aeropuerto, o sea que no conozco la ciudad. Ciertamente, eh, para las personas que ven estas fotos que tú estás mostrando y que nosotros hemos visto tantas veces en arquitectura, eh, es un claro ejemplo de esta búsqueda del movimiento en la arquitectura que él menciona en el ensayo y que trata de conseguirlo desde aquella escultura del pescado, que yo no sé si tú has encontrado fotos, yo he buscado fotos sobre esa escultura, no la he encontrado, que él menciona, no se siente muy orgulloso de ella, pero él es como sus primeros gestos. Eh, y yo creo que consigue el movimiento. Lo que pasa es que llega un momento en que su intuición, que yo eh, llamaría capricho, en algunos aspectos, me resulta excesivo. Sobre todo, hay mucha gente que no tiene, si no tienes el ojo muy entrenado, vas a Ujú. confundir muchas veces esta obra con la del Guggenheim Claro, de de Bilbao, dependiendo del ángulo en que tomen las fotos. claro. Ya uno obviamente los separa, pero la primera vez que yo lo vi, yo dije, ¿pero qué es esto? Esto es el Guggenheim de Bilbao. O sea que eso quiere decir que Mm. ciertamente para una persona como yo, es un choque cultural porque la forma no está expresando necesariamente la función. O sea, yo creo que lo estás diciendo perfectamente, él rompe completamente con eso y estamos hablando con ese dogma, así como que rompe con el dogma de Miss Van der Rohe, posterior de Miss Van der Rohe de Less is More. Aquí Less is More no, More is More, ¿sabes? Por todos lados,
es una abundancia de forma, de materialidad, de tectónica, que uno dice, bueno, tú sabes, no se detiene nunca. Lo hace con un gran grado de maestría, no hay duda, estamos ante un genio de la arquitectura, pero, pero que, pero que no deja de sorprenderme por su capricho y como muchos de los grandes genios trata de justificar luego sus obras. A mí me parece que el discurso viene después de la obra. Primero la hace y después la trata de justificar. Yo no sé si todos estos volúmenes y todas estas formas están ocupadas con algo o si responden a algo, a alguna función, o muchos de ellos están vacíos. Este, muchas secciones y wall sections, secciones de pared y secciones del edificio me podrían contestar esas preguntas. No he visto tantas secciones del edificio como para saber si todas estas volumetrías están ocupadas o están justificadas de alguna manera. Pero nada, seguimos en la segunda mitad del programa porque esta primera mitad del programa se nos acabó. No se retire nadie. Estamos con el arquitecto Frank Gehry analizando uno de sus ensayos. Esto es arquitectura en blanco y negro y volvemos en unos minutos. Ahora comienza Arquitectura en blanco y negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y esto es Arquitectura en blanco y negro. Les invitamos a que nos busquen en YouTube todas las semanas bajo el mismo nombre, Arquitectura en blanco y negro, donde estaremos presentándoles nuevos contenidos. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de esta bella profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Esta segunda mitad del programa continúa conmigo nuestro comantenedor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Jesús, para aquellos que quizás no pudieron, que nos escuchan o que nos están viendo, pero que quizás no pudieron estar durante la primera mitad, estamos hablando sobre un ensayo, estamos evaluando un ensayo del arquitecto de nacimiento canadiense, pero de toda su obra en los Estados Unidos, el arquitecto Frank Gehry, un ensayo que él titula Architecture and Intuition, o Arquitectura y Intuición. Casi no me sale el término, disculpen. Intuición. Habíamos mencionado que este es un arquitecto muy particular, contemporáneo, que ya tiene 94 años, nace en 1929 y nos sorprende con su propuesta de constructivista de la arquitectura, ya que nace en pleno movimiento moderno. Recordemos que el movimiento moderno se extiende hasta finales de los años 70 y todavía siguen ocurriendo muchos ejemplos a principios de los años 80. O sea que es un arquitecto que vio a las grandes figuras del modernismo haciendo propuestas muy funcionales, muy coherentes. Y sin embargo, él se despega completamente de esto, a pesar de que advierte de que él fue criado en la arquitectura bajo el movimiento moderno, del cual no comparte muchos de sus principios. De hecho, tú habías mencionado la frase de Sullivan, que ya hemos dicho tantas veces, form follows function, y habíamos mencionado también la frase famosa, que se han convertido ambas en dogmas del movimiento moderno, la frase famosa de Mies van der Rohe de less is more, ¿verdad? Ambas frases bastante combatidas por el movimiento posmoderno ya de los años 80, finales de los 70, pero que él ni tan siquiera las combate, él simplemente yo creo que las ignora, no les hace caso, y su arquitectura es completamente despegada de todos esos dogmas. Particularmente
la arquitectura de sus grandes proyectos más recientes. Habíamos mencionado el Guggenheim de Bilbao, habíamos mencionado el Performing Arts de Disney en Los Ángeles, la, la concha acústica en el Millennium Park, que por cierto es como que una contradicción porque está en oposición, en extremos opuestos de esta gran obra del arquitecto Renzo Piano, que es la galería, la fase, la nueva ala de la Galería de Arte de Chicago. Pero nos habíamos quedado en este asunto de la intuición que él un poco insinúa en su ensayo como una alternativa para hacer arquitectura y de liberarse en el momento del diseño quizás de la escolaridad o de la formalidad o de dogma y un poquito Mm, permitir que la intuición entre en el diseño, intuición que yo por momentos veo un grado altísimo de capricho. Estamos ujú, viendo la volumetría que nos mostraste del teatro en Los Ángeles. Y habíamos empezado a mencionar esta escultura de este pez que yo nunca he visto, nunca he logrado, tú me dijiste que lo habías visto, y y que de alguna manera él lo convierte posteriormente en una de las obras que todavía permanece, que es un pabellón gigantesco que hace para las Olimpiadas del 1992 en Barcelona, justo en el Paseo de Barcelona, en lo que se llama la Rambla del Mar, que es la Rambla Nueva de Barcelona, y que es tan grande como 430.000 pies cuadrados. O sea, es una cosa que tiene una altura equivalente a 11 pisos de alto, es inmenso, y que si algo a mí me deja ver es el capricho, porque es lo que hace, lo caprichoso es su obra, porque él lo que hace es que aquella escultura que mencionamos que yo nunca he visto del pez, él describe que él le corta la cabeza y le corta la cola y se convierte en este pabellón para la Olimpiada de Barcelona. Pero no cojo más tiempo porque me parece que tú tienes imágenes que vas a poder compartir con nuestro público y que van a hacer de esta conversación algo mucho más divertido para nuestro público y más interesante. O sea que te permito que procedas, por favor. claro, claro que sí. Am, pues mira, déjame presentar la imagen por separado del pez. Porque es que yo estoy seguro que la única razón por la cual él no lo incluye en el libro es porque no tiene una escala lo suficientemente grande como para decir, bueno, este es el predecesor de todo, ¿no? Ah, nos vas a mostrar el pez original, la escultura Sí, la original. Sí. escultura. eh, Ah, qué bien, qué bueno. Ah, ok, ahí ok, está, ahí está. Y ok. obviamente, o sea, el contexto es bien particular para Frank Gehry, porque hay una cierta actitud dentro del modernismo que es estar en contra del historicismo, ¿no? Y él hace esta observación bien interesante de que, bueno, si bien tendríamos alguna oportunidad de volver o mirar el pasado, ¿por qué limitarse a unos pocos siglos y no ir millones y millones de años, ¿no? A donde está el core de la vida. Ujú, Porque exacto. el mismo Frank Gehry, él dice, ¿sabes qué? Sí, hay otros artistas que están haciendo ideas muy interesantes, están explorando formas, texturas, emociones, pero es como que le intriga lo que él llama el juice, el jugo, ¿no? De la arquitectura. Sin embargo, él define que existe un problema de representar el movimiento, ¿no? Por Ajá. eso elige el pez como esta fuente o este origen de las ideas para tratar de entender cómo construir movimiento, Oye, ¿verdad? y disculpa que te interrumpa, sí lo había visto. No pensaba que se estaba refiriendo a esto. De hecho, lo había visto varias veces y yo no sabía que ese era el pez que él se refería. De hecho, yo no sabía que esta escultura era de Frank Gehry. Declaro mi ignorancia completamente. O sea que sí, 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 claro que lo había visto. Ok, interesante, gracias. Me sacaste No, claro. de esa duda.
Es que es curioso porque es que realmente pasa por desapercibido la escultura, o sea, pero en esencia este simple esfuerzo de, sabes que no sé cómo construir movimiento, pero si establezco una práctica de imitación a algo que ya existe a una escala razonable y manejable, pues se puede descifrar mucho de lo que hoy día es una escala exorbitante como las que él maneja, pues tienen los mismos principios, ¿no? Que yo Claro. creo que eso es muy, muy, muy importante. Am, Ahora bien, déjame mostrarte este otro, porque ya empieza a adquirir una escala más arquitectónica, pero aún así no deja de abandonar la idea del pez, ¿no? Que es el diseño de un Foley de 1983, que de nuevo empieza a manejar ya la escala arquitectónica en donde podemos entrar al interior de este pequeño, no es un pabellón, era como que una propuesta para una casa. De hecho, tengo otra imagen que puede Ujú. hacer útil. Pero de nuevo, como que yo creo que el mismo Gary con la época, en contraste de la época de lo que estaba ocurriendo, y con este problema de la representación, habían otros movimientos dentro de la arquitectura como el Art Deco que sí estaban tratando de articular la idea del movimiento y representarlo, ¿no? Un ejemplo es el Rockefeller Plaza, el edificio Rockefeller, por Raymond Hood, y inclusive en el diseño industrial, ¿no? Cómo la idea del movimiento se puede plasmar, ¿no? Pero obviamente para Frank Gehry, esto tiene una actitud un poco más desafiante cuando se trata de, no es tanto repetir el vocabulario, sino cómo cambiamos la estética completa. Y como bien mencionas, en el World Art Center, él hace una exhibición donde él toma el pez y hace la abstracción del pez, pero simplemente cortando la cabeza y la cola. Sí, 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 que El luego lo vuelve, espacio. luego lo vuelve, lo sigue haciendo, lo sigue haciendo, sí. Exacto. Pero es como este ejercicio de no estoy tan seguro que estoy lo que estoy haciendo, pero déjame quitándole cosas que dicen o van indicando esto es un pez, un pez, un pez, llevarlo a una abstracción que diga, ok, esto tal vez es el nuevo espacio de mi arquitectura. O sea, que hay un proceso muy, muy escultural aquí. O sea, yo no defiendo tanto a Frank Gehry, pero sí me intriga cómo digamos, las prácticas de imitación tienen otras, ¿verdad? Otras vertientes dentro de la arquitectura. Y de nuevo, la idea de la escama como un medio para poder estandarizar la piel, de nuevo, de este pequeño pabellón, de esta pequeña muestra, más la presencia del volumen en el espacio interior. Hay algo importante que destacar aquí porque curiosamente Frank Gehry entra o empieza a desarrollar estas ideas en la intersección de nuevas herramientas digitales. Y como bien mencionas, el pabellón para los Juegos Olímpicos en Barcelona fue uno de estos primeros ejemplos en donde se utilizó Computer Aided Design o diseño asistido por computadora, en donde estas formas sinuosas realmente con una gran complejidad, no solamente a nivel arquitectónico, pero a nivel ingenieril, no se hubiera podido desarrollar o no se hubiera podido desarrollar en un tiempo corto, que yo creo que eso es lo que a mí me fascina sobre la introducción de estas herramientas digitales que dan paso a reducir nuevamente, es como un time compressor, como diría Robin Evans, para poder llevar a cabo esta expresión simple, ¿no? Pero aún así manteniendo una relación del origen del pez y su relación con el entorno construido, que yo creo que eso es un gran salto que hace Frank Gehry del espacio curado del museo a un espacio, ¿verdad?, urbano, en donde ya podemos ver cómo interactúa la idea de esta nueva arquitectura para Frank Gehry versus el entorno natural, ¿no? Que yo creo que al final del día es lo opuesto al funcionalismo, que es casi como una imposición al Claro. contexto, versus cómo aclimatamos la forma al mundo orgánico que ciertamente vivimos, ¿no? O sea que aquí hago una comparación entre la primera versión, ¿no?, del Foley sin ninguna abstracción del pez a una abstracción mucho más formal, ya dándole la responsabilidad a los materiales y a la estructura en dar ese símbolo, ¿no?, ese significado de esta nueva arquitectura basada en movimiento.
Oye, no sé si tienes alguna reacción antes de pasar a Bueno, otro. la reacción que tengo es que no hay duda o sea, vuelvo y lo digo, no hay duda de la maestría y de la creatividad de Frank Gehry. No, 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 no. Yo sería el último en negarle esa gran capacidad de plasmar en un objeto sus ideas y el esfuerzo que él hace para lograr crear una forma que no, que eran impensadas o no imaginadas hasta el momento, ¿no? Eh, pero yo tengo que admitir por otro lado también que me cuesta siempre trabajo eh, eh, digerir estas imposiciones de forma Mm, sobre programas arquitectónicos. No tanto en el caso de Barcelona, porque estamos hablando de un pabellón que pertenece a una de las actividades del ser humano que menos se tiene que justificar, ¿verdad? Que es la parte esta un poco ferial de los Juegos Olímpicos y donde tú quieres crear momentos o instantes memorables. O sea que yo puedo vivir con esto, no me parece que sea una gran obra, me parece interesante. Creo que su escultura pequeña es superior, pero, mm, y hay unos ángulos que se ve que queda completamente desconectado de su contexto. Este es uno de las mejores, de las fotos más donde mejor se ve, ¿verdad? Aunque con la torre allá atrás se ve que no entra. Pero ciertamente todavía esto para mí es hasta cierto punto perdonable por el carácter ferial que tienen los Juegos Olímpicos. Pero mm, hay otra de sus obras que me parece que es en esta borrachera de las formas, por llamarle de alguna manera, él simplemente impone la forma sobre la función y como dije anteriormente, a mí me gustaría ver las secciones de esos edificios, a ver cuánto de esa forma es útil dentro. Es fácil de utilizar, por un lado, o si se utiliza, punto. O sea, me parece que muchas quedan vacías y muchas son de difícil uso. Pero nada, mm. eh, este es él y es un genio de la arquitectura contemporánea. Pero adelante, por favor, que no quiero. Claro, fíjate, yo creo que o sea, comprendo tu inquietudes. Yo sí diría que Frank Gehry no es un arquitecto contextual, o sea, él mantiene sus referencias alienadas con el mundo real y lo no sé, provee una explicación que es un poco, digamos, distante o inaccesible, ¿no? Para quienes estén interesados en saber cuál ha sido su contribución más allá de incluir formas sinuosas, ¿no? A la arquitectura. Yo diría, bueno, pues tal vez Oscar Niemeyer tiene mucho más bagaje para defender la curva que Frank Gehry, ¿no? Que me parece muy curioso. Curiosamente, algo sí que me encantó de esta pequeña ensayo es el cómo él maneja la idea de la preconcepción, que yo creo que um, Gehry, a diferencia de otros arquitectos que mayormente se desarrollan en la posmodernidad, en la segunda mitad del siglo XX, manejan la preconcepción, ¿no? Y él dice, bueno, no fue algo que me sentara a planificar, ¿no? Si supiera lo que iba a hacer, no me molestaría en hacerlo en mi cabeza. Que yo creo que si algo podemos aprender de Frank Gehry es que tal vez la intuición nos ayuda a sopesar o inclusive llenar aquellos puntos en blanco que tal vez la razón no nos permita, ¿verdad? Y de hecho, la intuición es esta habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e Ujú, inmediata, sin la ujú, ujú, intervención implícita de la razón. ujú, ujú, So, en este caso, Frank Gehry, cuando empieza ya a desarrollar obras mucho más complejas, como por ejemplo uno de sus precedentes de sus edificios, que es el Fisher Performing Arts Center,
ubicado en New York, del 2003, que coincide con la publicación del Estatus de la Arquitectura del siglo XXI, uno puede ver el punto ciego, el blind spot, de la imposición de la forma y el espacio vacío sin necesariamente función, que no necesariamente se sabe cómo resolver. Y uno podría decir que es un tipo de junk space, un espacio basura que lamentablemente podría ser algo más, ¿verdad? Que no estoy seguro que el mismo Frank Gehry sabe resolver esos in-between spaces, ¿verdad? Esos espacios en el medio. Ciertamente ni lo sabe o no le interesa, pero esta foto del interior ilustra perfectamente lo que yo estaba hablando. Este no es su mejor proyecto. Este es el proyecto que él usa de referencia porque es el proyecto más importante que él tenía disponible al momento de que escribe este ensayo. Yo tengo que admitir que hay proyectos superiores que siguen a este proyecto y que él demuestra un mejor dominio sobre la forma que en este. Pero yo estoy seguro que estos espacios sin uso se deben de dar en muchos de sus proyectos, incluso aquellos que son más exitosos y que necesitan un cliente bien particular que le permita este desperdicio de fondos y este desperdicio de espacio que no va a tener uso al final, ¿verdad? Pero que cuesta. Pero nada, a mí me parece que ha sido lo suficientemente interesante para dedicarle todo un programa a Frank Gehry. Ciertamente lo es un personaje muy interesante y a sus 94 años todavía es una persona que sigue produciendo ideas. Dios le dé algunos años más, porque es de estos genios que uno los va a echar de menos, ¿verdad? Sin más nada, se nos acabó el tiempo. Gracias siempre por acompañar esta discusión con unas imágenes tan buenas y por unas aportaciones tan acertadas de tu parte. Y gracias a todos aquellos que han estado con nosotros durante esta hora. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.